Buenos días, profesora. Mi nombre es Pedro de Sousa, alumno de la materia electrónica de comunicación y a continuación, cumpliendo con la actividad número 2 con respecto a amplificadores. ¿Ok? Vamos a comenzar. Los amplificadores. Un amplificador es un dispositivo que aumenta la magnitud de una señal. La señal puede ser de diferentes tipos, como de sonido, luz, magnetismo o incluso corriente eléctrica. En términos generales, un amplificador funciona tomando una señal de entrada débil y aumentando su amplitud para producir una señal de salida más fuerte. Esta señal amplificada puede ser utilizada para alimentar altavoces, luces, otros dispositivos electrónicos o incluso para transmitir información a través de largas distancias. Estos amplificadores también, como se puede ver, difieren de unos tipos. Algunos de los tipos más comunes serían los amplificadores de audio, los amplificadores RF, los amplificadores operacionales y los amplificadores de potencia. Los amplificadores de audio, estos son amplificadores diseñados específicamente para amplificar señales de audio, como los que provienen de un micrófono o una guitarra eléctrica. Son utilizados en una variedad de dispositivos, incluyendo sistemas de sonido para el hogar, equipos de música para automóviles y equipos de estudio de grabación. De hecho, estos son, creo que uno de los más, a mi parecer, los más usados a día de hoy en el mundo del consumismo electrónico, digámoslo así de alguna manera. Tenemos los amplificadores NRF, que estos amplificadores de radiofrecuencia son utilizados para amplificar señales de radiofrecuencia. Son comunes en aplicaciones en telecomunicaciones como la radiodifusión y la telefonía móvil. Tenemos también los amplificadores operacionales, que a diferencia de los demás, este es un dispositivo electrónico integrado que se utiliza para amplificar la diferencia de voltaje entre dos señales de entrada. Los amplificadores operacionales son componentes versátiles y fundamentales en la electrónica moderna, ya que se pueden utilizar para realizar una amplia variedad de operaciones matemáticas con señales eléctricas, como suma, resta, amplificación, inversión de filtrado, comparación y muchas otras. ¿Okay? También evidentemente tenemos los amplificadores de potencia. En realidad no existe límite definido a partir del cual pueda catalogarse a un amplificador como de potencia. En todo circuito medianamente completo existe una etapa final de salida, cuyo manejo de potencia suele ser sensiblemente mayor que las anteriores, de señal, y que presenta un diseño visiblemente diferente. En resumen, es la funcionalidad y por ende su configuración y no el valor de la potencia en juego, lo que definirá una etapa como etapa de potencia. Un amplificador de potencia es aquel cuya etapa de salida se ha diseñado para que sea capaz de generar unos rangos de tensión e intensidad más amplios de forma que tengan capacidad de transferir a la carga la potencia que se requiere. Cuando estos se diseñan utilizando amplificadores operacionales, un amplificador de potencia consiste en una etapa de baja potencia basada en un amplificador operacional, a lo que se dota de una etapa interna o externa de potencia, con ganancias reducidas, habitualmente en 1, pero con capacidad de suministrar las intensidades que se necesitan para seguir manteniendo los beneficios de la realimentación. La etapa de potencia debe estar incluida dentro del bucle de realimentación. Esto es correspondiente a algunos tipos, o digamos los más básicos, en lo que son los amplificadores, en general, los tipos de amplificadores. Evidentemente, los amplificadores también poseen unas clases. Las más comunes vendrían siendo las clases A, B, C y AB. Cada una, como se puede ver aquí en la lámina, cada uno actúa de manera diferente en la señal, o como en el caso del AB es como una mezcla entre uno y otro. Por ejemplo, para comenzar, tenemos aquí lo siguiente, que nos dice: los amplificadores, estos se clasifican según el modo de conducción del elemento de salida y la forma de onda de la señal de salida. Estas clases, como ya he mencionado anteriormente, empiezan por la clase A. Aquí podemos ver un ejemplo del clase A. Dice, ¿pero qué es una clase A? Un amplificador de clase A es un tipo de amplificador que se caracteriza porque el elemento de salida conduce durante todo el ciclo de la señal de entrada. Esto significa que hay una corriente constante que fluye a través del elemento de salida, incluso cuando no hay señal de entrada. Como se puede ver aquí a mi mano izquierda, hay una imagen grande que tenemos el input, que es la señal de entrada, que está evidentemente entrando en el circuito, y en el clase A podemos ver cómo la señal
se amplía, ¿ok? De la manera en cómo entra y cómo sale. En cambio, un amplificador de clase B es un tipo de amplificador que se caracteriza porque el elemento de salida conduce solo durante la mitad del ciclo de la señal de entrada. Esto significa que no hay corriente que fluya a través del elemento de salida, cuando la señal de entrada es cero. Aquí nuevamente en la tabla podemos ver cómo la señal entra, ¿ok? Entra de una manera, digamos, normal, de una señal normal, y abajo de la clase A tenemos la clase B, como ella empieza el ciclo y luego pasa arrastrado un poco. Esa es la clase B. Aquí también tenemos en la diapositiva un ejemplo de cómo se construye o cómo se vería gráficamente en circuito un amplificador de clase B. Aparte del amplificador de clase B, tenemos un amplificador también de clase C. Un amplificador de clase C es un tipo de amplificador que se caracteriza porque el elemento de salida conduce durante menos de la mitad del ciclo de la señal de entrada. Esto significa que hay una corriente que fluye a través del elemento de salida, solo durante una pequeña parte de cada ciclo. Nuevamente podemos ver que el estado de espera de la señal en base al clase B es un poco más larga, como indica, y como podemos ver la onda, ¿ok? O la parte periódica de la onda es un pelín más corta que la de B. Luego también tenemos un amplificador AB. El amplificador de clase AB es un dispositivo, es una clase de amplificador que busca combinar las ventajas de los amplificadores de clase A y la clase B para ofrecer un equilibrio entre la calidad del sonido y la eficiencia. Básicamente esto nos está diciendo que el amplificador AB es como una mezcla entre las dos clases anteriores. Aquí se puede ver nuevamente un ejemplo de cómo se vería en circuito, y en la parte izquierda, a mi izquierda, podemos ver la gran tabla que nos indica cómo se comporta esta señal cuando se aplica un amplificador de clase AB. Podemos ver que toma la característica del A, que amplía la señal, y el B, que arrastra un poco la señal cuando este es cero. Okay. Estos amplificadores, lógicamente, al pasar lo que vendría siendo el tiempo, también se pudiesen considerar parte fundamental de lo que vendría siendo la electrónica, telecomunicaciones y eso. Aparte, como vamos a ver ahora, sus usos. En los usos, podemos decir que estos son componentes esenciales en la electrónica moderna, debido a su versatilidad y amplio rango de aplicaciones, desde simples tareas de amplificación hasta funciones más complejas en sistemas de control, procesamiento de señales y bioelectrónica. Estos han demostrado ser herramientas indispensables. Su capacidad para realizar múltiples tareas, desde operaciones aritméticas básicas hasta el control de sistemas avanzados, los convierte en pilares en el mundo del diseño electrónico. Conforme avance la tecnología, es probable que sigan emergiendo nuevas aplicaciones y configuraciones para estos dispositivos, subrayando aún más su importancia en el ámbito de la electrónica. Estos siempre se han usado, o a día de hoy siempre se usan, en múltiples ramas. No solamente hablamos en telecomunicaciones, esto también se aplica en radio y televisión, puede aplicarse en medicina cuando hacemos un ultrasonido, vemos un ultrasonido, se aplica en electrónica, muchos dispositivos electrónicos, ya sea en el ámbito científico para estudiar señales o ver el comportamiento de la misma, sino que también podemos verlo en, en algo más común, como un equipo de sonido, un instrumento, etcétera. En las aplicaciones también tenemos las aplicaciones, como he mencionado anteriormente. Los amplificadores son fundamentales en una gran variedad de dispositivos y sistemas electrónicos. Aquí se presentan algunas de las aplicaciones más comunes. Como lógicamente he mencionado, no solamente se deriva a las telecomunicaciones, sino que estos se aplican en casos reales y en casos cotidianos. De hecho, se aplica en casi todo caso. Por ejemplo, un ejemplo muy común es la electrónica de consumo. Los amplificadores se utilizan en la mayoría de los dispositivos de audio y video, como televisores, sistemas de música, radios y más, entre otros. En las telecomunicaciones, por supuesto, esto se aplican. Los amplificadores de RF son vitales en sistemas de telecomunicaciones, permitiendo la transmisión de señales a largas distancias. ¿Okay? Esto nos permite lo que es el desarrollo de telefonía móviles, nos permite estudiar y colocar el desarrollo de redes Wi-Fi, entre otras, todo lo que sea en la amplificación de señal y el desarrollo de ellas. Es muy fundamental en telecomunicaciones. También, lógicamente, tanto en telecomunicaciones, también es fundamental y muy importante en la instrumentación electrónica. Los amplificadores operacionales
son ampliamente utilizados en una variedad de instrumentos electrónicos y equipos de medición, como lo que pueden ser osciloscopios, generadores de señales, entre otros. Esto nos ayudan a nosotros a visualizar las señales, ver su comportamiento, cómo se estructura, como se puede ver en la imagen de abajo, tenemos un osciloscopio con una señal. Con esto podemos determinar que si su frecuencia, su amplitud, periodo y todo esto son dispositivos complementarios. ¿Okay? Esto ha sido todo por ahora, muchísimas gracias por ver. Aquí Pedro de Sousa cumpliendo con la actividad número 2 de electrónica de comunicación. Gracias por ver.